Entre tanto, presentamos a nuestros invitados. Por una parte, la señora Giselle Wamani. Ella es experta en conflictos sociales, graduados en una universidad norteamericana, país en el que también hay conflictos en torno a inversiones mineras. Sí. Ronald Ibarra, director de Estrategia y Diálogo Social, que fue en la oficina del primer ministro, y el señor Pedro Gambio, que fue viceministro en Minas. Señora Wamani, díganos, por favor, yo quisiera retomar una pregunta que formuló. En Energía, fue viceministro de Energía, me acordé. En el Ministerio de Energía y Minas, sí. Quisiera retomar una pregunta que hizo Patricia del Río. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué ha hecho falta esperar más de 50 días con una carretera nacional bloqueada para que, como hemos constatado ahora con el señor Molina, varias autoridades del Estado, 4 nos han mencionado él, tengan que ajetrearse? Los conflictos van a seguir existiendo, van a seguir apareciendo a lo largo de todo un proceso, de un proyecto, pero en estos casos... Señora Wamani, estamos en contacto, señor José Castillo, es un conflicto de otro tipo, tiene que ver con las universidades. Son las 8:38. Finalmente vamos a poder escuchar a Giselle Wamani después de haber aclarado la situación en la universidad a las peruanas. Pero antes nos vamos al lugar de los hechos porque nuestra compañera Noemí Mamani se ha desplazado hasta el sitio de Las Bambas y va a contarnos qué es lo que está observando ahí. Noemí, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Patricia, Josefina, buenos días. Nos encontramos en el distrito de Chalhuahuacho. Estamos en la región Apurímac. Esta mañana ya se ha confirmado una reunión en Abancay. Esto está a 10 horas de donde estamos en estos momentos. Sin embargo, les tenemos que comentar que la medida de fuerza de los comuneros de Fuerabamba continúa. Ellos nuevamente se han vuelto a reunir y se encuentran bloqueando el ingreso y salida de una de las vías de la empresa minera Las Bambas. Ellos han indicado que continuarán con esta acción de fuerza hasta que liberen a su dirigente y sus asesores legales. Han pernoctado muchos de ellos en este lugar, están haciendo ollas comunes. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso del día para ver si es que ellos van a acceder al diálogo. Acá, en el mismo Chalhuahuacho distrito, no hay mucho movimiento, las cosas se realizan con normalidad. Sin embargo, en el mismo lugar del ingreso es donde se registran estos problemas. Hay presencia policial también en este lugar. Es la información que tenemos para ustedes. Adelante. Gracias, Noemí. Tomamos notas entonces que en Chalhuahuacho, es decir, en el sitio donde se halla el yacimiento minero, también hay en este momento un conflicto que se ha declarado en solidaridad con sus compañeros de Nueva Fuerabamba, que están ubicados, repetimos, en el Cusco, a 130 kilómetros de esa localidad. Señora Wamani, finalmente vamos a poder recibir sus explicaciones. Y la pregunta que había dado origen a nuestra inquietud es ¿por qué hemos llegado acá? ¿Por qué no se ha podido resolver esto antes de que se mantenga un bloqueo de una carretera durante tanto tiempo y se detenga, entre otros, a un dirigente de la comunidad? Yo creo que pone en evidencia nuestra capacidad para poder resolver la problemática a tiempo, y esa problemática ya tiene años, por lo menos tiene unos 5 o 6 años, y también evidencia nuestras limitaciones para poder resolver las crisis que se han ido repitiendo cada año a través de una serie de paros, y este es el último episodio que tenemos. El problema sobre la carretera, cuando recién se inicia, hay este cambio de mineroducto a carretera, muestra cómo los instrumentos que tenemos de concertación, de gestión ambiental, están limitados. En ese entonces, el ITS fue el instrumento que se utilizó, que es el informe técnico sustentatorio, fue legalmente suficiente como para decir ya se hace el cambio, ya se puede comunicar a las determinadas comunidades, pero socialmente ese tipo de instrumentos y el relacionamiento que se ha derivado de eso han sido socialmente no aceptados. Entonces tenemos como que hay dos
dos aspectos. Uno es toda la parte legal, formal, que estamos escuchando de muchos funcionarios diciendo, no, pero se han hecho los papeleos, el Ministerio de Transporte está haciendo el proceso, etcétera, etcétera. Es decir, la parte formal. Y si vemos también inclusive la detención de los abogados, y el líder también dice, formalmente hay evidencias, pero el otro aspecto es el manejo del caso en su aspecto social, estratégico, de conocimiento del conflicto, de la sensibilidad de la situación, para poder ya dar un paso a la crisis total. Son dos planos diferentes y vemos que precisamente las personas responsables de este caso tienen poca coordinación, poco alineamiento con los diferentes estados o representantes de gobierno, tanto a nivel regional como local, y también vemos que hay una fragmentación. Cada año hay un manejo del conflicto con diferentes comunidades que han ido protestando con respecto siempre en torno a la carretera, a demandas incumplidas, o más de 100 convenios suscritos con MMG y que han sido deficientemente incumplidos. Entonces, hay una suerte como de divorcio entre este formalismo en el cual se escuda el Estado, que no le falta razón, porque todo es perfectamente legal, y esta suerte de necesidad que tienen las comunidades de ser escuchadas, de que se les consulte, de dar su visto bueno. Yo ponía como contraejemplo lo que pasa en las ciudades, porque a veces creemos que lo que pasa en el campo no tiene nada que ver con lo que nos pasa a nosotros. Todo el día vemos municipalidades que cambian zonificaciones de calles para que se construyan edificios gigantes donde antes no se permitían, y lo primero que hacen los vecinos es pegar de gritos, aunque el cambio de zonificación sea legal. Es decir, el aspecto formal y legal no quiere decir que es suficiente para que no haya problemas. Y pareciera que esa otra parte no solo no la queremos entender, sino que hay cierto ninguneo. Ya les dieron su casa, ya les dieron su 4x4, ya, pero la tierra es de ellos, pues. O sea, digamos con claridad, la carretera pasa por la mitad y por encima de lo que es tierra de los comuneros. Sobre todo, ¿cómo resolvemos esa suerte de dicotomía que se repite en todos los conflictos sociales? Este es un proyecto que es grande, estratégico para el país, que es complejo. El PBI puede perderse. Exactamente. Según un artículo de hoy día de El Mercuba. Debe ser prioridad para la oficina de diálogo que hay en la PCM, para la Secretaría, poder manejar este tipo de casos. Y prever, ¿no? Coordinación, pero así fina, quirúrgica, con las diferentes instituciones. Por ejemplo, si en el Ministerio de Transporte hay repetidamente denuncias, demandas, problemas en torno a al espacio social que se está dando, sí, legalmente hay inclusive cuestionamientos. He escuchado de muchos expertos en temas técnicos de transporte de que no se ha dado correctamente, si es que también corresponde la consulta previa sobre el paso de esta carretera, la conversión de esta carretera. Hay una serie de temas técnicos legales que todavía no están claros. Hemos llegado a este punto, ¿no? Y lo que nos acaba de decir nuestra reportera es que los comuneros de Fuerabamba no van a dialogar si es que no liberan a su dirigente, al presidente de la comunidad, el señor Rojas. Y hemos conversado con el viceministro Molina y él dice, no podemos liberarlo porque eso hay independencia de poderes, eso no depende de nosotros. ¿Qué hacer? Pedro, sí, bueno, el país necesita la minería, pero una minería del siglo XXI. Sí, pero en este caso mejores preciso, prácticas. En este caso específico hay cuestiones de origen. Yo me sumo a lo que Gisela ha expuesto, pero acá se han entregado, sin considerar el canon, 1.140 millones de soles. La pregunta que debemos hacernos todos es cómo se han entregado. Hay un error de origen, por ejemplo, la empresa. Estoy hablando de la empresa. Hay una depreciación, no tiene por qué pagar canon ahora, ¿no? Pero sí paga regalías. Un momentito, señor Gamio, son las 8:46. Vamos a ir a una pausa y luego nos va a explicar quién ha dado ese monto a quién, y después nos explicará sobre el rol del Estado. Y sobre todo, ¿cuál es la salida en este momento? Eso es lo que no entendemos, ¿no? Manejo de crisis. Vamos a una pausa. Son las 8:50 de la mañana y la palabra la tenía el señor Pedro Gamio, quien ha sido viceministro de Energía, y nos está explicando que se había dado dinero. Explíquenos quién ha dado a quién ha recibido y quién no. Este es un proyecto antiguo, no es un proyecto que se ha hecho hoy. Hay distintos dueños hoy, pero
Por ejemplo, un error de origen cuando se analiza este proceso. La Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Cotabambas, en su origen fue partida para lograr una más fácil negociación. Error tremendo, porque el tejido social es débil en la zona. Entonces, se han entregado acuerdos con bolsones de dinero a distintas partes, pero en forma asimétrica. Y no ha habido una solución de fondo. La solución de fondo es cómo está el problema de la anemia, cómo está el problema de la educación, cómo está el problema de las aguas residuales que siguen yendo al río. ¿Qué alternativas económicas tienen en las comunidades? Un programa de desarrollo integral que signifique transparencia, no romper manos, no hacer grandes compensaciones a una comunidad que faltan, que le sobran las carpetas para niños que la otra comunidad. Hay una brecha muy grande con las calidades del otro colegio. Entonces, dicho de otra forma, hay una estrategia muy equivocada de la que existe una corresponsabilidad. Y el Estado entra como el gran salvador declarando una vía comunal, vía nacional. Y hay un estado de emergencia además. Pero ¿qué hacer en este momento con lo que acabamos de escuchar? Los comuneros no quieren dialogar si es que no liberan a su presidente, y lo que ha dicho el representante del Estado, el viceministro, es que no puede hacer nada el gobierno porque hay independencia de poder. En este momento el clima es de un conflicto al rojo vivo. Es que hacer levantar el estado de emergencia, por ejemplo. Hay un espíritu de cuerpo, incluso la región Cusco está por irse a un paro en apoyo a esta medida. ¿Qué hacer? Lo de la declaratoria de emergencia tiene sentido, pero no solamente para imponer el orden. Necesitamos una declaratoria de emergencia de la gestión país. Levantar el estado de emergencia. No puede ser que esta zona haya recibido solo de aporte privado, sin impuestos, sin regalías, 1.140 millones de soles y las carencias sociales sigan críticas. Es decir, aquí hay un problema de una reproducción de un modelo que no funciona. Hay que hacer las cosas transparentes, hay que hacer las cosas que todos los ciudadanos de lo que se llama corredor minero sea un corredor de desarrollo. Ahora, eso en el largo plazo. Estamos hablando de lo inmediato. La famosa carretera. Recordemos que la minera iba a sacar el mineral de otra manera. Las razones por las que no va el viaducto son bastante comprensibles, pero cambio de planes son cambio de planes. Y son cambio de planes para todos, no solo por la minera, sino para todo el entorno social. Se ha hecho esta carretera que ya vemos atraviesa por el medio de una tierra de la comunidad, que además, dicho sea de paso, y esto ya parece una locura, se le habían dado la misma mina, no sé para qué les dan un terreno que finalmente va a generar conflicto, pero en fin, ya está hecho. ¿Quién ha hecho la carretera, Pedro? Lo que pasa es que aquí hay un equivocado procedimiento de solución. No se trata de los millones que le doy a los reclamantes o a sus asesores, no. Se trata de que hay verdaderas carencias sociales en la zona y eso no se está resolviendo. Eso no se está resolviendo y ese es el gran problema de todos nuestros conflictos sociales, que claro, les dicen ahora tienen casa, sí, pero antes se le han pasado siglos sin tener nada y se la van a seguir pasando siglos. ¿A dónde quiero ir? A que he visto proyectos en el Perú donde la gente humilde sale a defender un proyecto porque el proyecto significa un cambio radical de su forma de vida. Y aquí no se está diciendo agua sí, oro no, o cobre sí. O sea, no hay un sentimiento antiminero en este caso de las Bambas, por ejemplo, señor Ibarra. Sí, bueno, primero que nada, gracias. La verdad que este conflicto es, visto por cualquier lado, es bastante complicado. Primero porque creo que el Estado se ha demorado en dar una respuesta, porque no hay una estrategia, no se está articulando, digamos, cómo tú tienes que haber, son 50 días. Ahora, estamos hablando solamente de que pasó ayer. El Estado se ha demorado, pero hay que evitar soluciones como, por ejemplo, fueron las de Bagua, el Baguazo. ¿Usted estuvo en la PCM durante el Baguazo? Estuve post-Baguazo. ¿Y antes del Baguazo? Antes del Baguazo no estuve. ¿No estuvo encargado? ¿No estuvo encargado en la PCM? Estuve en el Instituto Nacional de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos. Durante el Baguazo. Quisiéramos volver, por favor, al tema. Pero digamos, es un ejemplo trágico de lo que no se debe hacer. No, obviamente. Y es un ejemplo de lo que podría volver a ocurrir. Sí, en ese punto, porque no se, otra vez, hacer el Tratado de Libre Comercio fue una buena idea, sí. Hacerlo sin tomar en cuenta lo que las personas podían creer o cómo les podía afectar fue el error. Insistimos, ¿qué pasa con esta vía que se hace de la minera hacia Matarani?
quién la hace, por qué la hace, porque finalmente esa vía, hay que decirlo, sirve para que salgan los camiones de la mina, para algo más, no sirve para mucho más. No es poca cosa, pero no sirve para mucho más, ¿no? A ver, sin ánimo de no querer responder de repente lo de Bagua, lo puedo hacer en cualquier momento. No, lo de Bagua, una precisión nomás, sí. Porque he visto esto, es una página de la PCM, un informe del 27 de mayo del 2009, y hablan de una conversación entre el Ejecutivo y las comunidades amazónicas, y afirman que con la presencia de los representantes del Ejecutivo encabezados por el funcionario de la presidencia del Consejo de Ministros, Ronald Ibarra. Sí, fui post-Bagua y evitamos de que... Post-Bagua, pero es el 27 de mayo del 2009. Bagua fue el 5 de junio. Sí, lo que pasa es que yo en ese entonces estaba en el Instituto de Pueblos Andinos Amazónicos. Pero no era representante del Ejecutivo ahí entonces. Sí, lógicamente. Parte del Ejecutivo. Pertenecía a la PCM. Era un organismo público descentralizado de la PCM. Pero digamos, voy a responder el tema de las bambas. No se explica por qué pasó mal ahí, que no debe volver a pasar. Después conversamos, no hay ningún problema, con mucho gusto. A ver, vamos. El origen de este tema para mí, desde el punto de vista, digamos, de manejo del conflicto, pasa porque se hacen las modificaciones del estudio de impacto ambiental. Si se hubiera construido el mineroducto, no tendríamos este problema. Claro, pero no sucedió y necesita mucha agua, hasta donde tengo entendido. Algunos me informan el mineroducto. Las empresas y o sea, pero no solo es eso, también la construcción de 2 plantas. Sabemos que hubo un tema empresarial. Se modificó esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que no se cuenta de repente es, toda la película completa. El fondo Yavi Yavi se les entrega como compensación, ¿no es cierto?, a los señores que poblaban Fuerabamba. Así es. Aparte de construirles el nuevo Fuerabamba, también les entregan el fondo Yavi Yavi. La idea de que si querían... ¿Quién había construido, digamos, un camino, una carretera? Porque no era, obviamente, todavía una vía, digamos... Una trocha casi. Exactamente, era la propia empresa. ¿Quién se lo entregó? Se lo entregó la empresa a la comunidad. Y lógicamente la comunidad dice, por eso que mucha gente ahora manifiesta, oye, este es un problema entre privados. La comunidad lo que quiere es que le respeten precisamente ese derecho que tiene por el paso de la vía que va a haber. Este conflicto se ha podido solucionar. Estaba a puertas. ¿Por qué? Porque inclusive la empresa minera había manifestado ya que estaba dispuesta a incrementar la propuesta. Es más, aquí en radioprogramas estuvieron los dirigentes de las Bambas, el presidente, el que está detenido. Entonces, hubo una torpeza, desde mi punto de vista, de permitir de que se detenga al interlocutor válido. ¿Qué cosa es lo que hemos escuchado hoy día? Sí, que no hay interlocutor. No hay un interlocutor. ¿Y a quién han detenido? ¿Cuál es el rol del Estado en este tema? Porque está claro que la minera lo quiere resolver porque para ella significa una pérdida enorme y no está con ganas de seguir perdiendo plata. Sí, justo, pero Patricia, ¿cuál es el rol del Estado? El Estado, primero, que no está mostrando que tiene una estrategia y que no está articulando con los sectores. Vamos, primero, el conflicto lo estuvo manejando Transportes, el Ministerio de Transportes. Que fueron los que declararon la vía nacional. Pasó a la PCM. ¿No? De acuerdo. Ahora lo está manejando Energía y Minas. Yo, como comunidad, ¿qué impresión tengo? ¿Con quién converso? ¿Con Transportes, con PCM o con Energía y Minas? ¿Quién articula? Nosotros hemos institucionalizado el manejo de diálogo, eso lo sabe Giselle. ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? Y la PCM, o sea, nosotros digo en su momento, cuando nos dio la ocasión. Después de la tragedia de Bagua. Lo que se hizo es, digamos, hacer de que haya un ente en el Estado que tenga la capacidad de coordinar este manejo de los conflictos. Retomando lo que decía Josefina, usted formó parte entonces del grupo de acercamiento a las personas que estaban en el conflicto de Bagua. ¿Cuál fue el error? Porque, ojo, ahí hubo un error con características similares. Atribuirle todo a 5 asusadores y no reconocer un problema social grave que viene detrás, porque 5 asusadores no te hacen... Sí. No, si no hay carne y no hay donde prenda esa estrategia, no funciona, pues, ¿no? O sea, que tiene que haber gente indignada o gente con ganas de reclamar. El tema de las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Hemos aprendido o no hemos aprendido la lección? ¿Qué falló? Nos va a decir después de la pausa, porque es importante saber si hemos aprendido o no lecciones. Claro. Titulares de la hora y regresamos con el señor Guamaní, el señor Gamio y el señor Ibarra. Que tiene experiencia en el Estado y en el sector privado. La palabra la tenía el señor Ibarra, que debía contestarnos si hemos aprendido las lecciones de otros conflictos sociales que se han saldado, algunos de ellos, con graves fracasos.
Sí, sin duda, yo justo hablaba del tema de las lecciones aprendidas. Bagua creo que ha sido una de esas. ¿Qué cosa es lo que ha permitido Bagua? Una de esas ha sido la trágica. Particularmente, ¿qué cosa es lo que hemos planteado a raíz de lo que sucedió en Bagua? En el Estado anteriormente no había un ente que podía manejar, digamos, prevenir, conducir, negociar un conflicto de parte del Estado. Sí, pero a ver, acá hay un poco de discrepancias también mientras que usted está comentando eso. Sí. ¿Quién manejaba esto? Perdóname solo para terminar la idea. Lo manejaba la Secretaría de Coordinación, una de las secretarías de la PCM. Sí. Entonces, lamentablemente no tenía la capacidad de decisión. Institucionalizamos porque creamos la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, a raíz precisamente de Bagua. Se crea en el año 2010 y lo hicimos con el apoyo de la cooperación internacional, la Unión Europea y el PNUD. Eso lo creamos. Guamaní tenía una... A ver, por favor, con mucho gusto. Sí, lo que pasa es que el Estado más o menos desde el 2006 ya empieza a tener diferentes instituciones, pero su primer rol es más que todo analistas y poco a poco van tomando otro rol, ya de facilitadores, inclusive de gestión. Entonces, sí podemos ver de que a partir de los últimos gobiernos ha habido un cambio progresivo, interesante, en el cual el Estado reconoce sí su rol, posteriormente a la oficina a la que se refiere. Y no llamar ciudadanos de segunda categoría a los que reclaman, ¿no? Claro, y a partir de eso empiezan a tomar más conciencia sobre la necesidad de articular, la necesidad de tener una política para la gestión de conflictos, pero todavía vemos que desde antes de que se creara la oficina, porque en cada diferente primer ministro o gobierno se ha cambiado el nombre de la oficina, se ha reubicado, pero todavía no vemos que haya un sistema, un sistema de gestión de conflictos. Perdón, el problema no solamente es la creación de la oficina. Nosotros, y ese es en este momento, digamos, el diseño de una estrategia, una política nacional que la incorporamos a través de una resolución, es que creamos estas 3 etapas de la prevención, tratamiento y el seguimiento de los conflictos. Hay unos lineamientos de política que no han sido modificados desde el año 2010. Esos son los que hemos dado, 2011, perdón, sí, 2011, pero no, trabajamos en eso, no solo cambio de nombre, no solo creación de institución, sino hicimos de que el Estado tenga la capacidad de articular, no solo con los sectores del Poder Ejecutivo, sino con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pero está claro que eso todavía no funciona. Y a mí me gustaría, Giselle, que me ayudaras a entender lo siguiente. Hay un discurso que se repite y se repite y se repite que es poco adecuado. Alguna vez vino, y Fernando lo recuerda con claridad porque lo hemos compartido el recuerdo, un representante de una comunidad en Canadá. Y cuando le preguntamos cómo era la relación con las mineras y el Estado, nos habló una persona que tenía una relación de igual a igual. Decía que en los casos las opiniones de ellos eran vinculantes, que las empresas entraban con permiso, que además ellos formaban parte de los directorios, que ellos formaban parte de las decisiones. Acá hay 2 cosas que me parecen terribles. Primero, la repetición incesante de les han dado, les han puesto, les han regalado, como si no hubiera una negociación de ojo, esto es lo que vale mi tierra, ¿qué me vas a dar a cambio? Y lo segundo es decir, esto no es un conflicto social, es un conflicto por dinero. Sí, pues, es un conflicto por dinero. Ese es su terreno y les están pasando una carretera por el medio. La discusión es, ¿tienen derecho a pedir una compensación económica por eso o no? ¿Por qué no logramos concebir que los intereses de esa comunidad no son distintos que los de cualquier peruano que tiene un bien y que va a ser usado ese bien por una empresa o por el Estado y que pide el precio justo o injusto? Eso también pasa porque pueden estar pidiendo locuras. Pero ¿por qué tratarlos como no tienen derecho a pedir? ¿Qué cosa está pasando en el fondo de esa percepción? Yo creo que hay una asimetría muy grande, muy profunda, que de alguna manera en estos espacios de negociación tratan de nivelarse, ¿no? Por ejemplo, el tener un impacto en la confianza de la comunidad con respecto a la empresa, el hecho de haber sido, sentirse traicionados en este traspaso del fondo y sin embargo ahora la carretera la vía que iba a pasar por el fondo y que ahora es una gran carretera nacional con tráfico de más de 250 camiones, esos elementos, como además el tener al presidente de la comunidad siendo parte del proceso de negociación y diálogo y haber sido arrestado junto con los asesores, esos son señales que
cuestionan mucho la relación de confianza que se estaba tratando de construir en el proceso del manejo de conflicto entre Estado y comunidad y también empresas. A ver, sé que la pregunta es complicada, pero ¿el Estado y las empresas ven a la contraparte de las comunidades como iguales? Yo creo que de inicio en la realidad no está en una simetría. De acuerdo. Es decir, hay diferente manejo de información, diferentes capacidades, diferentes actitudes. Diferentes concepciones de lo que es incluso el terreno, ¿no? Y de la valorización también de la tierra y también valorización de la relación de confianza, que es lo que vemos en este momento. Es decir, nos han manipulado, nos han puenteado, nos han traicionado. Entonces, el problema no es solamente el tema legal concreto, sino también tenemos un aspecto ahí sustancial que es de la relación que no se valoriza, que no se toma, como estás mencionando, de una forma igualitaria, para poder tratar que en este espacio estén en iguales condiciones para dialogar y para negociar. A mí me parece increíble. ¿Quieren hacer negocios? Sí, pues es tu tierra. Es su tierra. O sea, están pidiendo exageraciones, de pronto lo que piden no es justo, pero es su tierra. Y el Estado tiene que hablar con ellos en ese sentido. Pero ¿no? El problema no es solo que es su tierra, sino que han indemnizado a una parte de. Ya, ni siquiera todos. Entonces eso genera ya. A la parte que está en Nueva Fuerabamba, en Yavi-Yavi. Hay varias comunidades que han sido beneficiadas con importantes sumas de dinero y hay otros que forman parte del corredor minero que no han recibido una. En pocas palabras, la forma como se ha negociado no ha sido la más eficiente. Ahora, el famoso Plan de Desarrollo Provincial, que ha sido un buen esfuerzo de diagnóstico y de hoja de ruta, tiene un avance muy pequeño, incipiente. Y a eso le suma un tema de fondo. Esto es solamente un plan de desarrollo provincial. El corredor minero son 300 kilómetros con planes de relaciones comunitarias de distinto nivel y aproximación a la población. No hay una visión de conjunto y no hay fondos que sean ejecutados bajo la lógica. ¿Por qué no la hay? ¿Quién es el que ha fallado en el Estado? Es una corresponsabilidad y acá sí yo no libero a la empresa. Aquí hay una corresponsabilidad de Estado y empresa, no solo por la igualdad a la que menciona Patricia, sino por el hecho de que desde la forma como se trabajó la línea base exhaustiva, la zona de influencia, por ejemplo, no es el vecino que está enfrente. La zona de influencia es por todos los lugares donde pasan los 250 camiones. No es solamente el lugar de explotación de recursos. Hay distintos grados de impacto y distintos grados de relación, pero hay que tener una visión de conjunto y una transparencia en temas como la gestión del agua, el empleo local, las empresas locales, cómo se incentivan, la capacitación para el trabajo, la remediación de pasivos, el tema del trabajo en los equipos sociales, el tema del uso del agua. ¿Qué es lo que le reprocha a la empresa usted? Lo que pasa es que la empresa ha cambiado de dueño y ha cambiado también su manera. Ha pasado de manos suizas a manos chinas. Ha cambiado su manera de trabajar. El país no tiene una regulación que permita la visualización de estos acuerdos. Uno, dos, que no se priorice la entrega de dinero a grupos privilegiados, sino que se haga un trabajo que signifique mejora para todos. De acuerdo, señor Ibarra, le corresponden palabras finales, por favor, que sean dirigidas a saber cómo podemos resolver este conflicto de la mejor manera. Ojo, sí, que esta es una parte de todo el conflicto y en todo el corredor. Ojo, este es uno. A ver, ¿qué es lo que está pendiente actualmente, en este momento? La comunidad dice lo siguiente: señores, nosotros estamos habitando este lugar no porque nos ha dado la gana. Esto nos los ha entregado la empresa en compensación porque nos movieron de donde nosotros vivíamos, donde ahora se explota precisamente donde se saca el cobre, nos construyeron una nueva Fuerabamba, pero también adicionalmente nos dieron este fondo Yavi-Yavi. Lo que queremos, lo que han planteado siempre, y esto yo sí le encuentro corresponsabilidad tanto al Estado como a la empresa sí la conocía, porque al momento de entregar este terreno, lógicamente que sabía que existía esta vía, que no era vía nacional, que no era vía departamental, porque los procesos de reconocimiento de las vías han empezado a partir del 2014. Se convirtió primero en vía departamental, luego recién en el 2018 se convirtió en vía nacional. Entonces, pienso que el interlocutor que están buscando, lamentablemente lo tienen detenido. Y la comunidad se está aferrando a que quien tiene que ser el interlocutor válido es el presidente Rojas, que está en este momento en esta situación. Pero algo quería acotar. Sí, yo creo que en esta situación hay que hacer un buen manejo de crisis.
Y el manejo de crisis pasa por señales de confianza, hacer gestos conciliatorios. ¿Los está haciendo el gobierno, por ejemplo? La comunidad les está pidiendo gestos conciliatorios, en otras palabras, para que el gobierno muestre confianza en querer mirar los temas de fondo. Pero no es solo pagar. No tiene que ver con liberar la vía. No tiene que ver con el tema del pago. El tema del pago es un tema más técnico que se tiene que ver. Pasa por liberar la vía y por liberar al dirigente. O sea, para un lado pasa por liberar la vía y para el otro lado pasa por liberar a los dirigentes. Y ahí es donde están entrampados ambos. Ahora van a tener que buscar una salida más permanente, porque el riesgo es que hoy piden, hoy te dan, mañana se vuelven a poner en la pista. O sea, y está ocurriendo todos los años. Un buen manejo de crisis implica ponerse de acuerdo en cómo vamos a desescalar esto, qué gestos de confianza van a hacer una y otra parte y luego empalmar, amarrar con un proceso que mire, bueno, ¿cuál es la problemática de fondo? ¿Se hizo o no se hizo bien esta conversión a la vía nacional? ¿Cuáles son los pagos que están pendientes? ¿Cuáles son los siguientes pasos para poder regularizar formalmente los terrenos? Porque hay muchos títulos que no han sido saneados, muchas tierras. No luego, hay que hacer todo ahora, aprovechar que hay la atención. Que el manejo de crisis no es hacerlo ahorita. Muchas gracias por su presencia, señor Gámez, señor Ibarra. Deseamos que esto se resuelve en respeto a la ley, a la justicia y sin pérdidas de vidas humanas, que como se ha recordado con Bagua, es lo más importante en este caso. Muchas gracias por su presencia. Buenos días. 9:16, breve pausa y regresamos.